Invitamos también al compañero José Orestes López Nodarse. Compañero José Orestes López fue uno de esos 200, más de 200 trabajadores cubanos que perdió su empleo. Dice que es maître de hotel a bordo de un buque. Tú no te mareas, ¿no? Solamente la primera vez. Adelante, José Orestes. Buenos días, ministro. Buenos días a todos. Bueno, las operaciones de buques de cruceros en Cuba, digamos que comienzan de forma organizada ya a partir del año 1995, cuando a través de la compañía Selecmar, o sea, la empresa agencia empleadora Selecmar, la compañía italiana Costa Cruise Lines comienza la contratación de personal cubano, como también comienza las operaciones de cruceros de esta compañía. En este caso era el crucero Costa Playa, que venía todas las semanas a La Habana. ¿Qué sucede? En el año 1997, digamos que esta compañía sufre algún tipo de problemitas y la Carnival Cruise Lines asume la compra de más del 50% de sus acciones. Como consecuencia, o como una de las consecuencias, inmediatamente la compañía Costa Cruise Line cesa inmediatamente de contratar personal cubano. Esta era una compañía italiana. Italiana. Compañía Costa de crucero. Costa Fue Cruise. comprada por la compañía Carnival norteamericana, la más importante de crucero. ¿Y tú estabas trabajando ahí? Yo estaba trabajando a bordo. En ese crucero. Yo era asistente de maître de hotel en el Costa Playa. Y perdiste entonces ahí el trabajo. Perdí mi puesto de trabajo. Pero no solamente eso, junto conmigo fueron cerca de 200 tripulantes cubanos que trabajaban en ese crucero. Pero no solo eso, sino que inmediatamente el buque Costa Playa cesa sus operaciones en La Habana, que eran muy importantes porque La Habana la utilizaban como puerto madre, lo cual significa abastecimiento de combustible, abastecimiento de agua, insumos, abastecimientos hoteleros en general, ¿verdad? Además de todos los servicios que se le presta a estos pasajeros turistas cuando visitan La Habana. Luego llegamos al año 2006, compañía Pullmantur, ya mencionada anteriormente. ¿Tenías empleo entonces ahora? Sí, desde el año 2003 estaba trabajando para la compañía Pullmantur. En ese crucero Holiday Dream. Trabajé durante un tiempo en ese crucero Holiday. ¿Y en otros también? En otros, trabajé en total en 4 cruceros de la compañía. Desde el año 2003 hasta octubre del año 2006. ¿Qué sucede? Ya desde el 2003 Pullmantur se interesa por la contratación de personal cubano. En total, al año 2006 éramos 230 tripulantes cubanos que trabajamos en 6 de sus buques. ¿Qué sucede? Año 2006, la compañía Royal Caribbean Cruise Line compra íntegramente la compañía Pullmantur. Como medida, una de las primeras mencionadas a mí personalmente, porque ocupaba, digamos, un cargo un poco importante dentro del buque, una de las medidas primordiales era igualmente el cese de la contratación de personal cubano, así como el desembarco inmediato de todo el personal cubano, a pesar de que la mayoría de sus cruceros operaban en Europa y que implicaba un costo enorme el pago de los pasajes de regreso a Cuba. Pero la compañía, en aras de cumplir con estos términos de la Royal Caribbean, asumieron, pagaron todos estos pasajes y nosotros regresamos a casa. Holiday Dream dejó de operar en La Habana, que era también puerto madre, base de operaciones, entrada, salida de turistas, implica el cese del pago de los aranceles portuarios, el cese de los servicios de abastecimiento, el cese de la visita de más de 12.000 turistas a La Habana. Además que implica también, y digamos que fue una pérdida enorme para nuestra compañía Selecmar, la pérdida de 230 puestos de trabajo. Que si a esto se suma la dificultad que tiene Selecmar de conseguir empleo para sus tripulantes, teniendo en cuenta que más del 90% de la industria de cruceros tiene capital norteamericano, se hace, digamos que casi imposible la contratación de personal cubano en ferries o en barcos de crucero. Claro. Sin embargo, José Orestes, si tú hubieras llegado aquí, hubieras secuestrado un barco y hubieras llegado con él a Estados Unidos y hubieras bajado el barco diciendo que huías de Cuba
buscando el sueño de libertad, te hubieran permitido recontratar en el buque Holiday Dream de la compañía norteamericana. Incluso si hubieras cometido un crimen y hubieras asesinado al capitán del barrio del yate para llevártelo, podrías pasearte libre en Miami como se pasean ahí otros cubanos que han cometido ese delito. Es decir que a ti se te condena por ser cubano de aquí. Pero además se violan los derechos de los cubanos que viven en los Estados Unidos. Eso, ministro, es digamos, una de las cosas más frustrantes de esto. ¿Y que por la sencilla razón de ser cubano, se nos niega a trabajar para una compañía. Bueno, creo que es, no sé, en el ámbito personal, no solo mío, sino de todos los marinos, es muy, muy frustrante, muy duro. Tiene una explicación. Vives en un país que ha querido ser independiente. Así mismo. Que no se ha puesto de rodillas y paga el precio de su libertad. Pero bueno, vencerá al final. Pero era como yo le decía a mis colegas de otras nacionalidades. Sí, me voy a casa, pero orgulloso de ser cubano. Está bien. Te agradezco tu testimonio, José Oreste. Gracias, ministro. El informe dice que en el último año, en el año 2003, vinieron a Cuba 85.000 cubanos que viven en los Estados Unidos. Vinieron en el 2003, 85.000. Pese a que solo podían venir una vez al año, tenían que pedir permiso, tenían que invocar un problema humanitario. Aún así, o por terceros países, violando las regulaciones de bloqueo, vinieron 85.000. Pero ha arreciado tanto la persecución del gobierno de Estados Unidos, miles de gente multados, amenazados de cárcel, que ya el año pasado vinieron 37.000 cubanos que viven en los Estados Unidos. Se cayó de 85.000 a 37.000 cubanos que vienen prácticamente todos a través de terceros países, violando el bloqueo y enfrentando la persecución y el riesgo de las leyes norteamericanas. Y así ocurre con los norteamericanos. En el año 2003 vinieron a Cuba 115.000 norteamericanos, en adición a esos 85.000 cubanos que viven en Estados Unidos. 115.000 en el 2003. El año pasado vinieron 59.000. La mayoría de ellos también violando las leyes del bloqueo. Es tan grande el deseo de ver a los familiares o de conocer a la isla prohibida que desafían las leyes del bloqueo aún así y vienen, pero mucho menos que antes.